Este ejercicio 33 dice lo siguiente: una esfera de acero y me da el coeficiente de dilatación lineal del acero. Lambda del acero es 1,1 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1 a 20 grados centígrados, tiene un diámetro de 0,900 centímetros, mientras que un agujero en una placa de aluminio a igual temperatura y me da el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 2,2 por 10 a la menos 5, es de 0,899. ¿A qué temperatura, la misma para ambos objetos, o sea, la placa de aluminio y la esfera de acero, la esfera pasa ajustadamente por el orificio? Entonces tenemos que ver lo siguiente. Me están planteando que acá hay una esfera, que sería la esfera de acero. Aquí está la esfera de acero. Y por otro lado hay una placa de aluminio. Vamos a dibujarla así en perspectiva, ¿o no? Una placa de aluminio en la cual hay un agujero de un diámetro dado. Entonces nos damos cuenta que a una cierta temperatura, a la temperatura inicial que se está planteando, tenemos que la esfera de acero tiene un diámetro de 0,900 centímetros. Sería el diámetro de la esfera. Y a su vez, el agujero en la placa de aluminio tiene un diámetro, no dice, porque no está bien redactado el problema, pero bueno, tiene un diámetro de... El diámetro de la placa, le vamos a poner así, diámetro de la esfera, diámetro del agujero en la placa, es de 0,899 centímetros. Es evidente que el agujero en la placa es un poco menor de diámetro que el diámetro de la esfera, por lo cual la esfera no va a pasar, obviamente, por el agujero. Pero tenemos que la esfera es de un material como el acero, que tiene un coeficiente de dilatación bajo, 1,1 por 10 a la menos 5, mientras que el aluminio, material con el cual está compuesta esta placa, que obviamente es una planchuela tridimensional, por supuesto, mientras que el aluminio, de la cual está compuesto, decíamos, esta placa, tiene un coeficiente de dilatación lineal del doble del acero. O sea, si el acero se dilata a 1,1 por 10 a la menos 5, el aluminio a 2,2 por 10 a la menos 5. Significa que cuando la temperatura aumente, se va a empezar a dilatar más el diámetro del agujero de la placa que la propia esfera, lo cual va a significar que va a haber una temperatura, que es la que vamos a tener que hallar, en la cual va a pasar la esfera ajustadamente por el orificio. O sea que podemos considerar que hay una temperatura en la cual el diámetro de la esfera va a ser exactamente igual al diámetro del agujero existente en la placa. Bien, para eso, si bien es cierto que la esfera es un cuerpo, ya sabemos que cuando hay un cuerpo la dilatación sigue la ley de la dilatación volumétrica, y además la placa es una superficie y tiene un agujero en su interior, por lo cual se puede considerar también que el diámetro de ese agujero también es una magnitud superficial y la placa se va a dilatar según la ley de la dilatación superficial, y podemos pensar en dilataciones superficiales para la placa, volumétricas para el cuerpo. Sin embargo, para simplificar la cosa, vamos a ver simplemente que lo que estamos hablando es de longitudes. O sea, hablamos de un diámetro que se va a dilatar, y el diámetro, aunque la esfera sea un cuerpo, el diámetro es una longitud y por lo tanto es una magnitud unidimensional. Hablamos del diámetro de la esfera. Y lo mismo podemos decir para el diámetro de la placa. Está bien que la placa tiene una superficie, pero su diámetro es una magnitud unidimensional, así es una longitud. Entonces vamos a aplicar directamente la ley de la dilatación lineal para ver cómo se dilata el diámetro de la esfera con la ley de la dilatación lineal, y cómo se dilata el diámetro del agujero también con la ley de la dilatación lineal. De esa manera vamos a tener que el diámetro inicial, vamos a poner así, d sub 0, ¿o no? Diámetro inicial de, en este caso, de la esfera, multiplicado por 1 más lambda delta t, como hemos visto, la fórmula de la dilatación lineal es igual a el diámetro inicial. Estamos reemplazando el diámetro de la esfera a la temperatura en la cual va a ser igual al diámetro del agujero en la placa. Ese diámetro dilatado es igual al diámetro inicial sin dilatar por 1 más alfa delta t según la ley de la dilatación lineal. Lo mismo hacemos con la dilatación con el diámetro del agujero en la placa. El diámetro del agujero en la placa a la temperatura ya dilatada va a ser igual al diámetro inicial, obviamente de la placa,
por 1 más el coeficiente de dilatación por el delta T. Al plantear esta igualdad, eso me va a permitir conocer el delta T. O sea, cuál es el calentamiento que hay que someter, que va a tener que ser igual para ambos objetos, porque la idea no es que voy a calentar solamente la placa para que se dilate la placa y entre la esfera, sino dice a qué temperatura, la misma para ambos. Así que se supone que voy a calentar los dos elementos a la misma temperatura. Entonces esto me va a quedar 0,900 centímetros, bueno, lo voy a poner así sin unidad, por 1 más el alfa delta T, en este caso obviamente es el alfa del acero, y en el otro caso va a ser obviamente el alfa del aluminio. Entonces más 1,1 por 10 a la menos 5, bueno, segundo a la menos 1, por delta T, que va, centígrado a la menos 1, perdón, por delta T, que va a estar en grados centígrados, bueno, obviamente se van a cancelar el 1 sobre centígrado con el centígrado, así que lo pongo así sin unidad. Igual al diámetro inicial de la placa, también a 20 grados centígrados, o temperatura inicial, que era 0,899 por 1 más el alfa del aluminio, 2,2 por 10 a la menos 5 por el delta T. Lo que viene acá a continuación es solamente matemática. 0,9 o 0,900 por 1, 0,900 más 0,9 por 1,1, que va a dar 0,99 por 10 a la menos 5 delta T, lo repito eso, y en el segundo miembro voy a tener 0,899 multiplicado por 1 más 0,899 multiplicado por 2,2, que va a dar 1,97, lo voy a poner con todos los decimales posibles. No redondeemos acá, tengamos en cuenta que hay factores como 10 a la menos 5, no conviene hacer redondeos, por delta T. A partir de aquí vamos a hacer una asociación, ¿cierto? Para que queden positivos los términos, estos dos términos los vamos a dejar en el primer miembro, o este lo vamos a pasar al primer miembro, y este se va a ir para el segundo miembro junto con este otro. De esa manera va a quedar 0,900 o 0,9 menos 0,899, que pasó restando, igual a 1,9778 por 10 a la menos 5 por delta T. El otro término pasa restando, 0,99 por 10 a la menos 5 por delta T. Restando esto, 0,900 menos 0,899, obviamente da una milésima, 0,001 positivo. Sacando de factor común el 10 a la menos 5 delta T, que está presente en los dos términos, el 10 a la menos 5 delta T, lo saco de factor común, y entonces queda esto, 1,9778 menos 0,99 da 0,9878, 0,9878 por 10 a la menos 5. Y de ahí voy a despejar obviamente el delta T. Y el delta T, bueno, 0,001 dividido el 0,9878 por 10 a la menos 5, que pasa dividiendo. Lo cual da 101, redondeando en forma entera. 101 grados centígrados sería el delta T que hay que producir. Como entonces la temperatura inicial es de 20 grados, si le sumamos a 20 grados este delta T, es obvio que la temperatura final en la cual se va a producir el pasaje justo de la esfera a través del agujero va a ser 121 grados centígrados, o sea, a los 20 grados le vamos a tener que sumar 101. Y quedaría entonces como respuesta final 121. De esa manera, claramente vemos que la respuesta correcta es la opción A, 33A.